Hola hermanos de Iglesia Redimidos, que la bendición de Dios sea con ustedes. En esta sesión continuamos la segunda parte que quedó pendiente de la marca de la bestia. El subtítulo de hoy, el tema que vamos a ver hoy es la estatua de Nabucodonosor y el mensaje de los tres ángeles. Aquí vamos a ver también en esta presentación cómo está la marca de la bestia también presentada en Daniel 3. ¿Sí? Como dijimos en el último tema que tratamos acerca de este asunto, la marca de la bestia es más que un día. Vamos a ver ahorita los versículos y el problema es de adoración. La marca de la bestia es un resultado de a quién estamos adorando. Ese es el principal problema. ¿Sí? Recibe la marca de la bestia aquel que adora falsamente, que no adora al verdadero Dios, que adora a la bestia y al sistema de la bestia. Habiendo dicho eso, entonces, hermanos, les invito a que inclinen su rostro para orar por este tema. Los que puedan ir de rodillas, pues van de rodillas también. Padre amado, gracias damos, Señor, por este espacio. Queremos pedir desde ya por todas aquellas personas que van a ver este tema, que tus santos ángeles estén alrededor de ellos, Señor Santo, que podamos comprender, Padre, en realidad en qué consiste la marca de la bestia y que te podamos adorar a ti en espíritu y en verdad. Padre amado, utilízame a mí, que sea solamente yo un instrumento tuyo. Toma posesión de mi habla y de mi mente para que este mensaje pueda ser presentado de la mejor manera posible. En Jesús lo pedimos y agradecemos todo de día, Señor Santo. Amén y amén. Bien, el tema entonces, la estatua de Nabucodonosor y el mensaje de los tres ángeles. Miren lo que nos dice aquí esta cita en Signs of the Times, ¿verdad? Abril 29, y vamos a leerla. Esta la habíamos usado ya anteriormente en la lección anterior, pero vamos a verla entonces qué nos dice ahora. 1897, párrafo 12. Así, la gran lección dada por Dios a los paganos y a todos los pueblos fue malinterpretada y mal colocada. Nabucodonosor desvió de su propósito lo que Dios había diseñado para enseñar las lecciones de verdad y dar al mundo rayos de luz claros y distintos, y lo puso al servicio de su orgullo y vanidad. La ilustración profética fue hecha para que sirviera para la glorificación de la humanidad. El símbolo diseñado para revelar acontecimientos importantes fue convertido en un símbolo que obstaculizaría la difusión de ese conocimiento que Dios había diseñado que recibieran los reinos de la tierra. Mediante la altura y belleza de su imagen, mediante el material del cual estaba formada, el rey trató de hacer que el error y la falsa doctrina fueran magníficos y atractivos, aparentemente más poderoso que todo lo que Dios había dado. Al construir entonces Nabucodonosor, mandar a construir esa estatua de Daniel 3, él impidió el propósito de Dios, que la estatua de Daniel 2 era que los reinos, que los otros pueblos, porque estaban en Babilonia, y Babilonia tenía dominio sobre muchas otras regiones, muchos otros pueblos, conocieran la verdad, conocieran al verdadero Dios. Ese era el propósito. Sin embargo, Nabucodonosor, Satanás lo utilizó en ese momento para oponerse, ¿verdad? Para hacer lo contrario. Carta 60 a 1898, párrafo 28. Dice, ¿por qué se hace esta declaración? Porque está en contradicción con las declaraciones hechas por el mundo de que Cristo cambió el sábado del séptimo día al primer día de la semana. Hay miles y miles que llevan en alto el estandarte del sábado del mundo, exaltando la imagen del papado creado por el hombre de pecado. Las iglesias adoran la imagen de la bestia y reciben su marca,
así como los habitantes de Babilonia adoraron a la imagen de oro que Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura. Aquí, en esta cita, pues se está uniendo, ¿verdad? Lo que es la adoración de la imagen con la adoración de la estatua de oro de Nabucodonosor y recibir la marca de la bestia, ¿verdad? Aquí ella está haciendo la conexión, el enlace. La iglesia de Dios estaba cautiva en Babilonia. Continúo leyendo en esta parte de aquí. La iglesia de Dios estaba cautiva en Babilonia, profundamente probada, profundamente humillada. La gloria se había apartado de Israel. Los hijos e hijas de Judá estaban cautivos. Y los vasos sagrados del santuario habían llegado a ser propiedad del despojador. Su hermoso templo estaba en ruinas, y se oían los cánticos de lamentación. Y Cabod, se ha apartado la gloria de Israel. Se había permitido que las ordenanzas externas ocuparan el lugar de Dios. Se adoraban las observancias ceremoniales mientras se perdía de vista a Cristo, el fundamento de todo su servicio ceremonial. Entonces aquí no está diciendo que el pueblo de Israel, a raíz de la idolatría, de que ya no estaba viendo a Cristo, ya no estaba adorando a Dios, estaba guardando el sábado, sí, pero se había convertido nada más en un rito, había perdido el propósito. Y a raíz de esa idolatría, de dejar de ver a Cristo, entonces eh, fueron puestos en manos de Nabucodonosor, en manos de Babilonia. El deseo de todas las gentes nos dice en la página 250.1, ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Y ahorita la parte roja dice, había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fines de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos, apartados para el servicio de Dios. Pero la parte en rojo llama la atención. Dice, el sábado había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Ese es el propósito del sábado, separarnos de la idolatría y tener una relación con el verdadero Dios, con el Dios verdadero. Repito, ese es el propósito del sábado. ¿Sí? Quiero que eso quede grabado en las mentes. Ese es el verdadero propósito del sábado. Continúa la cita del deseado de todas las gentes. Dice, al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Mire qué interesante declaración. Rechazaron la justicia de Cristo por la fe y entonces el sábado perdió su significado para ellos. Y entonces al perder su significado para ellos, los llevó entonces a la idolatría, porque ya no hubo una separación de la idolatría. Y miren lo interesante que sucedió entonces en la iglesia adventista. ¿Será que en algún momento de la historia la iglesia adventista rechazó el mensaje de justificación por la fe? ¿Recuerdan ustedes en qué año fue eso? 1888. ¿Y qué sucedió después de eso? Después de que la iglesia rechazó el mensaje de justificación por la fe. Comenzó entonces la idolatría. Vino la apostasía alfa por medio del doctor John Harvey Kellogg. La apostasía alfa. Estaban vivos los pioneros y se les hizo frente. Enfréntales, le dijo. Fue la orden que Dios le dio a Ellen White. Hazle frente. Sin embargo, al morir los pioneros,
Llegó la apostasía omega. El lenguaje dice que temió por el pueblo de Dios, por la apostasía omega. Repito, todo esto vino a causa de que rechazamos el mensaje de la justificación por la fe. Continuamos. Daniel 3. Y aquí estamos entrando ya en materia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esa es la introducción de la escena, ¿sí? Se levantó esa estatua de oro y aquí nos dice las medidas y todo. Y continuamos leyendo. Estamos en Daniel 3. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí, mis hermanos, en estos pasajes que estamos leyendo, hay una falsificación al mensaje de los tres ángeles. Por ende, la marca de la bestia también está aquí, así como leímos en la cita anterior. Aquí está también la marca de la bestia. Y es una falsificación, repito, al mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis. Vamos analizando. Ustedes aquí pueden ver varios colores. Ya explico. Estos colores significan los colores iguales en que cada color corresponde al otro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice en Daniel 3:4 que está en rojo, dice, y el pregonero. ¿Qué es un pregonero? Es alguien que anuncia. Miren en Apocalipsis 14:6, hay un ángel, ¿sí? Este pregonero, que es un mensajero, anuncia. Y el ángel también es un mensajero. Entonces vemos aquí cómo está, ¿verdad? Eh, falsificando pues el mensaje de Apocalipsis 14. Vamos a ver otra. Y anunciaba este pregonero de Daniel 3 en alta voz. Y este ángel, versículo 7 dice, diciendo a gran voz. ¿Ven las similitudes? Y mandase a vosotros, dice aquí Daniel 3. Vamos a ir intercalando Daniel 3 con Apocalipsis 14. Y mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, ya en verde. Y este ángel que dijo que había que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Vemos la similitud? Y ahora, aquí está en color fucsia. Y que al oír el son de la bocina, y también aquí en el versículo 6 ustedes pueden ver, en la misma hora, también en el 7 se está refiriendo a un momento de tiempo. Al momento de oír el son, no dice al momento, pero a eso se está refiriendo. Al momento de oír todos los pueblos, y aquí dice en la misma hora. Y Apocalipsis 14 dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Va a llegar un momento, o llegó un momento en Apocalipsis, en la historia, en que comenzó el juicio. Las 2300 tardes y mañanas, 1844, 22 de octubre. Esa es la hora. La hora de su juicio ha llegado. Hay un momento específico. Igual acá, había un momento específico. Había una hora específica. ¿Cuál era ese momento? Cuando empezara la música. ¿Sí? ¿Qué otro evento, qué otro color tenemos acá? Este morado acá. O púrpura, le dicen alguna otra gente. Os postréis, dice,
y adoréis. También lo encontramos aquí en esta parte de abajo. Y adoraron. Y mire este mensaje del primer ángel, dice, y adorad, adorad. ¿Sí? ¿A quién tenían que adorar en Daniel 3? A la estatua de oro. ¿A quién tienen que adorar en Apocalipsis 4? A aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, al Creador. Entonces, como ustedes pueden estar viendo, hay una falsificación del primer mensaje en Daniel 3, del primer mensaje. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos con el segundo mensaje, porque son tres mensajes, ¿verdad? En Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Quedamos con la segunda. Miren, aquí estamos viendo las dos imágenes y aquí vamos a ver la falsificación. En Daniel 2 ustedes pueden ver la imagen que Dios le dio a Nabucodonosor en su sueño y Daniel se la reveló más adelante. Diferentes materiales como ustedes pueden ver. La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, luego el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de barro y en parte de hierro. Diferentes materiales cada parte del cuerpo. Y la cabeza, le dijo Daniel, le explicó al rey Nabucodonosor, iba a ser el reino de Babilonia. Tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, le dijo. La cabeza, repito, iba a ser el reino de Babilonia. Luego, al rey, pues, este sueño, esta estatua, como que tal vez no le cayó muy en gracia, ¿sí? Y en el capítulo siguiente, en el 3 él manda a hacer una estatua totalmente toda de oro. ¿Qué mensaje quería dar? Oh, dice, Daniel, o Dios te dijo que iban a venir más imperios después de mí. Yo estoy diciendo que no. Y vamos a ver entonces el mensaje del segundo ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a toda la nación del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje. Cayó Babilonia. Sin embargo, en el Daniel 3, por medio de esa estatua, que la podemos ver aquí, él está diciendo, no, no va a caer Babilonia. Dios está diciendo en el mensaje de los tres ángeles, va a caer Babilonia. Pero el rey, repito, dijo, no va a caer Babilonia. Aquí vemos el mensaje del segundo ángel. Vamos a ver ahora el tercero. Y vamos a concentrarnos entonces en el versículo 6 en la parte que está en rojo. Y dijo, y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y miremos Apocalipsis 13:15. O sea, ¿qué le iba a pasar a esta gente, a estos jóvenes hebreos, al ser echados dentro de un horno de fuego ardiendo? Pues iban a morir quemados. Era una sentencia de muerte. Si no adoras a esta imagen, si no adoras a esta estatua de oro, tendrás que morir. Y mira Apocalipsis 13:15, ¿qué dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y este versículo obviamente está conectado también con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Y leamos entonces. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Aquí está, ¿no? Si adora entonces a la bestia, si no adora a la bestia, lo van a hacer matar. Si adora a la bestia, va a recibir una marca y eso lo va a destruir también. Lo mismo que está acá, en Daniel 3. Aquí vemos entonces cómo es una falsificación, básicamente, del mensaje de los tres ángeles en Daniel 3. Y se está repitiendo, pues, estos mensajes. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema en Daniel 3? El verdadero problema era este y está en la parte rojita, pero vamos a comenzar desde el inicio. Ya avanzamos ahora y estamos en Daniel 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro, y que no se postre y adore, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Y miren cuál es el problema. No adoran a tus dioses. Y como no adoran a tus dioses, tampoco adoran la estatua de oro que tú has levantado. Ahora, miren lo interesante, que no dice no adoran a tu Dios, sino que a tus dioses. Lo que se quería hacer con esa estatua era que los varones hebreos adoraran a dioses en plural. Ese es el problema. Y mira el problema de acá, en Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su mano o en su frente, el resultado de la falsa adoración es recibir la marca de la bestia. Pero el problema es de adoración. Aquí lo vemos también. El decreto de muerte es para aquel que no adora a la bestia. ¿Sí? El problema principal es de adoración. Lo mismo estaba sucediendo acá. El verdadero problema es que no están adorando a los dioses de Babilonia, a los dioses de Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Nuevamente dioses. Mire, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Mire lo interesante acá. Nabucodonosor adoraba a dioses, él tenía dioses, pero él sabía que estos jóvenes hebreos solo adoraban a un Dios. Aquí él está hablando en plural, dioses. Espero que estén viendo el cursor. Y aquí es singular y con mayúscula. ¿Cómo sabía Dios que estos jóvenes hebreos adoraban solamente a un Dios? Pues en el capítulo anterior ya él había sido introducido al Dios verdadero. Es más, y no lo vemos hoy aquí, pero en los versículos más adelante, cuando ya aparecen los cuatro, en muchas versiones dice, este es como hijo de dioses, pero en inglés, en la King James y en algunas versiones en español, aparece y tiene apariencia de el hijo de Dios y aparece con mayúscula, fíjese, hijo de Dios. Es un detalle interesante. Continuamos. Entonces, aquí este es Treasure Testimonies, tomo 2. Está en inglés, pero está traducido al español aquí en esta presentación. Así ha sido en la historia pasada del pueblo de Dios. Por negarse a adorar a la gran imagen de oro que Nabucodonosor había erigido, los tres hebreos fueron arrojados al horno de fuego. Pero Dios preservó a sus siervos en medio de las llamas. Y el intento de imponer la idolatría dio como resultado que se llevara a cabo el conocimiento del Dios verdadero ante los príncipes y los grandes hombres reunidos del vasto reino de Babilonia. Mire qué interesante. Se quería imponer la idolatría, dice acá. Pero al ver el horno de fuego y al ver que no estaban tres, sino que estaban cuatro, y que Nabucodonosor había dicho que Dios los va a librar, ahí se estaba dando a conocer la verdad del Padre y del Hijo. Vino a ser más bien ese intento de imponer la idolatría, a revelar el conocimiento, como dice acá, del verdadero Dios. ¿Ante quiénes?
entre todos los príncipes y los grandes que estaban reunidos ahí. Siempre se cumplió el propósito de Dios. Entonces, ¿a qué dioses adoraban Babilonia? Babilonia tenía una tríada. Marduk, se le conoce también como Bel, Anu y Ea. Estos eran los tres principales dioses que ellos adoraban. ¿Sí? Una tríada. Eso es importante porque a eso lo querían llevar a adorar a estos jóvenes hebreos, a una eh, tríada babilónica. Ahora, aquí vemos unas imágenes. Vemos estos señores. ¿Quiénes son estos señores? Y está en la imagen de un libro también. Estos señores, este primero que está acá más arribita, es un señor de apellido Martin, este es un señor de apellido Barnhouse, y este es un libro que estaban escribiendo ellos en ese momento, El reino de las sectas. El reino de las sectas. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Ellos estaban metiendo a la iglesia adventista en esa lista de sectas, como secta, pues. Ellos, Martin y Barnhouse, eran evangélicos y estaban escribiendo este material. Pues la iglesia adventista se dio cuenta y entonces envió una comisión para hablar con ellos y le permitieron entonces, los evangélicos Barnhouse y Martin le dijeron, ok, escriban algo y explíquenos sus creencias, pues. Y este fue el libro que escribieron. Questions on Doctrine, ¿verdad? Es un clásico del adventismo. Questions on Doctrine. Lo escribieron Leroy Froome, el pastor Reed, y también estaba Roy Allen Anderson. Entre ellos tres escribieron este libro, Questions on Doctrine. Al escribir este libro, lo revisaron entonces los evangélicos y dijeron, pues en realidad ustedes han cambiado, sus creencias han cambiado, ya no son las mismas pasadas. Ahora ustedes están creyendo esto, en realidad no son secta. Y así lograron sacar a la iglesia adventista de esa lista de sectas que estaban preparando. Ahora, ¿qué sucedió en ese libro? Básicamente ahí ellos empiezan a enseñar, desde antes había sucedido el cambio, pero ahí ellos empiezan a introducir otros temas y cambian nuestras creencias fundamentales. Nuestras creencias que solo hay un solo Dios, ¿sí? De 1872, esto creían los pioneros, incluyendo Ellen White, y que existe un solo Señor, Jesucristo. Eso está en 1 Corintios 8:6. Esa era la creencia. Un solo Dios y un Señor, Jesucristo. ¿Quién era el Dios? Pues el Padre. Sin embargo, en las creencias actuales, en las 28, vemos que el Dios, el eterno Padre es el Creador, pero también Dios el eterno Hijo. Y luego entonces se introduce esta Trinidad, esta creencia de la Trinidad. Y dice, hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Ya no entonces es el Hijo engendrado, sino que existen tres, que los tres son dioses y que son coeternos. ¿Ven una similitud entre esto y la tríada? Porque son tres, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En eso cree actualmente la Corporación Adventista del Séptimo Día. Los pioneros adventistas no creían en eso. Y ustedes pueden comparar ambas imágenes y se darán cuenta eh, que así fue. Le pueden hacer captura de pantalla si quieren para que las comparen más adelante. Y ahí se cumplió entonces esta profecía. Leamos, ¿qué dice? El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Entonces, ¿qué estaban analizando ellos? Tal vez no todo lo que hemos creído está correcto. Vamos a ver cómo podemos organizarnos mejor, obtener otra organización. Si se efectuara esta reforma, continuamos leyendo acá, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados.
¿Quién dio esos principios de verdad? Dios. Dios se lo dio a la iglesia, al remanente, después del chasco. Después del chasco, Dios empezó a hablar y les reveló esas columnas, esos principios, ¿sí? Sería cambiada nuestra religión, dice. Si se lleva a cabo esta reforma, ¿en qué consistiría? Que los principios que Dios le dio, los pilares que Dios le dio al remanente serían descartados. Eso traería como consecuencia que se cambiaría nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Hoy en día, las creencias de 1872 y de 1889 se consideran un error. Se cambió la religión. Usurpan. Es una palabra fuerte quizá, pero es la apropiada. Usurpan el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero es otra religión, otra organización. La verdadera Iglesia Adventista del Séptimo Día es la que se formó en la época de los pioneros. Ahora tienen otra religión, cambiaron las creencias, eliminaron estos principios fundamentales y en vez de creer en el Dios verdadero, el Padre Celestial y en su Hijo engendrado Jesucristo, en Juan 17, 1 y 3, ahora creen en una Trinidad. Sin embargo, se está guardando el sábado. Recordamos lo que leímos. El sábado nos separa de la idolatría. Ese es el verdadero propósito. Si se guarda el sábado actualmente, pero no se está adorando al verdadero Dios, al Dios bíblico, y al verdadero Hijo, al Hijo bíblico, está usted adorando idolatría. Y el sábado llega a perder entonces su significado. Eso es parte de la marca de la bestia. Se establecería entonces una nueva organización. Se escribirían los libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían por las ciudades y harían una obra maravillosa. Y aquí dice, por supuesto, se tendría en poco en cuenta al sábado y también al Dios que lo creó. Ya no creemos tanto que el Hijo es eterno, que el Hijo es engendrado. El Hijo es coeterno, ¿sí? Ya no. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano y que no tiene valor sin Dios. Eso es lo que sucedió ya. Esa es la apostasía omega, ¿sí? Y esa es la última parte que no se ha cumplido. La última parte es lo único que falta que se cumpla de esta profecía. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta, y la tempestad barrería la estructura. Cuando venga la crisis, se van a dar cuenta que están fundados sobre arena y no van a aceptar el verdadero mensaje. Se van a unir con el resto del mundo y van a empezar a perseguir al remanente de Dios. ¿Sí? Y todo eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238.3. Les animo a que lo busquen. Busquen esta cita. Es más, lean todo ese capítulo. Ese capítulo y el anterior, 24 y 25, de Mensajes Selectos, tomo 1. Continuamos. Review and Herald, 9 de julio de 1895. El Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su seno a aquel que había hecho a la imagen expresa de una persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. ¿Sí? Aquí nos dice, el Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito y lo arrancó ¿de dónde? De su seno. O sea, ya existía el Padre Eterno y en los días de la eternidad Él hizo esto, arrancó de su seno a aquel. No son coeternos, como dice la creencia adventista actualmente, ¿sí? La creencia de la corporación. Arrancó de su seno a aquel que había hecho la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más, más de lo que podemos pedir o pensar. Un escritor inspirado hace una pregunta que debía calar hondo en cada corazón.
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No dirá todo creyente en el Señor Jesucristo, puesto Dios ha, puesto que Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿cómo no lo demostraremos por amor a Cristo? Nuestro amor obedeciendo sus mandamientos, siendo hacedores de su palabra, consagrándonos sin reservas a su servicio. Miren que hoy en día, como les dijimos acá, la iglesia ya no es considerada una secta. Y ahora dice, nos aceptan. El Consejo Mundial de Iglesias nos acepta. Ya no somos secta. Ahora, pregunto yo, ¿tuvimos que rechazar el sábado? No. Solamente tuvimos que rechazar al Dios del sábado. Miren qué interesante. Repito, no nos pidieron para quitarnos de la lista de sectas, no nos pidieron que cambiáramos, que abandonáramos el sábado. No. Pero sí nos pidieron que abandonáramos al verdadero Dios, al Dios del sábado. Al cambiar nuestras creencias, al dejar de creer lo que Dios había dado a los pioneros de la iglesia, los pilares fundamentales, durante 50 años creímos eso. Luego iba a ser cambiado esta cuestión, ¿sí? Dejamos de creer en el Dios verdadero para creer en una Trinidad. Y así dejamos de ser secta. Continuamos acá. Carta 36, 1890. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor de Dios por el mundo no se manifestó porque envió a su Hijo, sino porque amó al mundo. Envió a su Hijo al mundo para que la divinidad, revestida de humanidad, pudiera tocar a la humanidad, mientras que la divinidad se aferraba a la infinitud. Aunque el pecado había producido un abismo entre el hombre y su Dios, la benevolencia divina proporcionó un plan para tender un puente sobre ese abismo. ¿Y qué material usó? Mire lo que dice acá. ¿Y qué material utilizó? Una parte de sí mismo. El resplandor de la gloria del Padre vino a un mundo completamente quemado y estropeado por la maldición, y en su propio carácter divino, en su propio cuerpo divino, tendió un puente sobre el abismo y abrió un canal de comunicación entre Dios y el hombre. Las ventanas de los cielos se abrieron, y las lluvias de la gracia celestial en corrientes sanadoras vinieron a nuestro mundo sumido en la oscuridad. ¡Oh, qué amor incomparable e inexpresable! Quizá esta parte a nuestras hermanas que son madres van a entenderlo mejor. A las madres que ahorita les digo yo, ¿acaso no son sus hijos parte de ustedes mismas? ¿Sí? Pues así, el hijo. Pero ¿qué material usó? Dice, para crear al hijo, Dios. Para engendrarlo, no para crearlo. Para engendrarlo es la palabra correcta. Una parte de sí mismo. ¿Sí? Era su hijo, parte de sí. Así como los hijos de las madres sienten que son parte de ellas, salieron de su cuerpo. Continuamos leyendo, dice, el cuarto mandamiento que Roma ha procurado dejar de lado es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y que distingue así al Dios verdadero de todos los dioses falsos. Mire lo que nos dice esta cita, ¿sí? El cuarto mandamiento, o sea, el sábado, distingue así al Dios verdadero de todos los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y así dirigir las mentes de los hombres hacia el Dios verdadero y viviente. El hecho de su poder creador se cita en todas las escrituras como prueba de que el Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si el sábado se hubiese guardado siempre, los pensamientos y afectos del hombre se habrían dirigido a su creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un infiel. El propósito del sábado aquí
lo recalca nuevamente, es separarnos de la idolatría, de los dioses falsos. Así que el problema de la adoración con la marca de la bestia es a quién se adora. La marca solamente es una señal externa, es una consecuencia. Entonces la pregunta es, ¿estamos adorando nosotros al verdadero Dios, en el Padre, y al verdadero Hijo, el que la Biblia dice que fue engendrado? ¿Creemos esa verdad o tenemos una Trinidad? Bien podríamos estar guardando el sábado y creyendo en la Trinidad, y de nada va a servir guardar ese sábado, porque estamos adorando a falsos dioses. Entonces, aún así, aún guardando el sábado, podemos recibir la marca de la bestia. ¿Sí? Puede estar usted ya en el campo, puede ser vegetariano, pero si usted está adorando a un falso Dios, también va a recibir la marca de la bestia. Continuamos. ¿Qué es más importante entonces? ¿El tiempo o el día que adoramos o a quién adoramos? ¿Qué es lo más importante? ¿A quién adoramos? Es más importante. ¿Sí? Ese falso descanso se hará obligatorio por una ley opresiva, dice. Satanás y sus ángeles están plenamente despiertos e intensamente activos, trabajando con energía y perseverancia por medio de instrumentos humanos para llevar a cabo sus propósitos de borrar el conocimiento de Dios. Lo que se quiere hacer es borrar el conocimiento de Dios. Y Juan 17:3 nos dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Conocer quién es el verdadero Padre Celestial y el verdadero Hijo bíblico, el engendrado. Lean Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Ahí Ellen White menciona la creación y menciona de Jesús, cuándo fue engendrado. Y ella está citando en ese capítulo, Patriarcas y Profetas, capítulo 1, Proverbios, capítulo 8, del versículo 22 al 30. Ella lo cita literalmente ahí. Revisen ese libro, Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Ahí ella introduce, ese es el conflicto, así comienza la batalla en el cielo. Satanás no quería reconocer que Jesús es el Hijo literal de Dios y no quería adorarlo tampoco. Ese es el conflicto de los siglos. ¿A quién estamos adorando? Él quiere que le adoremos como Dios, Satanás. Y así comenzó el conflicto en el cielo. Y en ese capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, ahí ella relata cómo se dio todo. Y va a llegar usted en la página 12 a leer ahí la declaración de Ellen White. Y ella está citando, refiriéndose a Jesús, Proverbios 8, del 22 al 30. La Biblia dice, y alguna gente le puede decir, no, ahí está hablando de la sabiduría. No, Ellen White, repito, en el libro de Patriarcas y Profetas, está hablando acerca de Jesús. Dice que es de Jesús que está hablando ahí. La sabiduría, pues, es Dios, es Jesús también. ¿Sí? Y mire esta, está en Review and Herald, 20 de noviembre de 1894. Todo va de la mano, dice. También se notará que esta liga, la Liga Internacional de la Observancia del Domingo, tiene otros planes además de la intención de enjuiciar a quienes no se sometan a su sábado creado por el hombre. O sea, no solamente es el domingo, pues. También tal vez enjuicie a quienes no creen en la Trinidad. O sea, usted puede estar guardando el sábado y creyendo en la Trinidad, no va a tener problema. Pero si usted guarda el sábado y no está creyendo en la Trinidad, está creyendo en la verdad del Padre y el Hijo, quizá usted también sea enjuiciado, también usted va a ser perseguido. Y eso lo estamos viendo ya desde ya en nuestra iglesia. Todos aquellos hermanos, todos, que públicamente han declarado que creen en la verdad del Padre y del Hijo, están siendo expulsados de las iglesias. Todos. Se les llama disidentes. Y inclusive el año pasado ya se formó en una de las reuniones de la conferencia general
se decidió crear un departamento, o fortalecer, mejor dicho, un departamento para que empiece a combatir esta verdad. Ya se agregó otra persona más, se le agregó más presupuesto para empezar a combatir esta verdad, porque se han dado cuenta que muchos hermanos, por la gracia de Dios, por su infinito amor, hemos empezado a entender esta verdad, la verdad del Padre y el Hijo. Entonces, la pregunta es, ¿y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Nabucodonosor lo reconoció, y al final Nabucodonosor eh, será salvo. A él lo veremos en el reino de los cielos. ¿Significa eso entonces que él entendió Juan 17? Ya dejó de creer en mis dioses, en falsos dioses, y creyó en el Dios verdadero y en el Hijo. Por eso hice el comentario al inicio, de que cuando vio Nabucodonosor que metió a tres en el horno de fuego, vio a cuatro. Y en el King James dice, the Son of God. El cuarto es como el Hijo de Dios, con mayúscula. ¿Sí? Él aprendió, le tomó 7 años de estar comiendo vegetales para quitarle la locura. 7 años lo tuvo que hacer Dios vegetariano, vegano, para quitarle la locura, pero finalmente lo hizo. Conoció al Dios verdadero y a su Hijo. Por lo tanto, Nabucodonosor estará también en el reino de los cielos. Él aceptó Juan 17:3. Que aceptemos, mis hermanos, ese es el llamado que hago hoy. La marca de la bestia ya viene. La ley dominical ya viene, está cerca. El juicio de los vivos ya comenzó. El primer mandamiento, si estamos creyendo en la Trinidad, lo estamos violentando. Y no vamos a poder ser sellados mientras estemos violentando alguna ley de Dios, mientras estemos pecando. No tendrías doces ajenos delante de mí. Es el mandamiento. Les animo a que estudien este tema con sinceridad. Órenle a Dios. Busquen. Hay mucha información en el Espíritu de Profecía. Busquen la Biblia también. ¿Quién es ese Dios mí? No tendría dioses ajenos delante de mí. Cuando descubramos quién es mí, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que este tema sea de mucha bendición para ustedes. Recordemos que la segunda venida de Cristo está pronto. Maranata, Señor. Hermanos, un fuerte abrazo a todos ustedes.